Hola iglesia, ¿cómo están? Les cuento que hoy voy a estar compartiendo con ustedes el segundo episodio de la serie Crecer. ¿Cuántos están listos para crecer este 2024? Bueno, en este año de Crecer estamos compartiendo justamente una serie sobre algunos principios que nos van a ayudar a crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y el primer principio que vimos fue el siguiente: todo lo que está sano puede crecer. Todo lo que está sano puede crecer. Un niño sano puede crecer. Un árbol sano puede crecer. Una familia sana puede y una iglesia sana puede crecer. Bueno, hoy nos toca compartir el segundo principio en esta serie y es el siguiente: donde hay unidad, hay crecimiento. Voy a volver a decirlo: donde hay unidad, hay crecimiento. El segundo principio clave, fundamental, si queremos crecer, es que debemos estar unidos. Debemos estar unidos. Lo interesante es que este principio es tan importante y tan poderoso que Dios nos lo muestra en los primeros capítulos de la Biblia, en los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que acompáñenme a leer Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis 11, 6 dice: y dijo, miren, la gente está unida. Estas, por si acaso, son palabras de Dios. Y Dios dice, miren, la gente está... ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba la gente? Unida. Hablan el mismo idioma. Estaban unidos y hablaban lo mismo. Después de esto, dice Dios, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Porque estaban unidos. Desde el primer libro de la Biblia, Dios nos habla acerca del poder de la unidad, de la importancia de estar unidos. Y nos enseña cómo cuando los primeros habitantes de la tierra del postdiluvio, empezaron a crecer y comenzaron a multiplicarse, ellos decidieron: nos vamos a quedar en un mismo lugar, vamos a construir una torre y vamos a construir una ciudad. ¿Cuánto me están siguiendo? Y cuando Dios vio que ellos habían empezado a hacer esto, se dio cuenta: hey, esta gente está unida, así que nada los va a parar. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que confundirlos, empezando dándoles lenguas e idiomas diferentes. Todos pregúntenme, ¿por qué? Porque el plan de Dios no es que todos vivieran en la misma ciudad. El plan de Dios, si ustedes recuerdan, desde Adán, que es el mismo plan que le repite a Noé, fue: crezcan, multiplíquense, conquisten, expandan. Así que para que Dios cumpliera su plan, confunde con lenguas diferentes a los habitantes de la tierra para que ellos se multipliquen y salgan a conquistar el mundo. Amén. Pero esto nos habla acerca del poder de la unidad. Dios desde el comienzo nos dejó claro: si ustedes quieren progresar, crecer, alcanzar lo que parece imposible, lo tienen que hacer en unidad. Lo tienen que hacer en unidad. Por lo tanto, el segundo principio, si tú quieres crecer, ¿cuántos quieren crecer este año? Lo vas a lograr
Si trabajas en unidad. Si trabajas en unidad. Primero hay que estar sanos, pero luego hay que estar unidos. Una vez más, primero hay que estar sanos, pero luego hay que estar unidos. El principio de unidad funcionó con los primeros habitantes de la tierra hace miles de años, pero sigue funcionando hoy. Cuando nos unimos, nada nos puede detener de crecer. Nada. Una familia unida es imparable. Un equipo unido es imparable. Una red unida es imparable. Y una iglesia unida es imparable. Hay poder en la unidad. Así que Agua Viva, yo quiero creer junto con ustedes que este 2024 vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Vamos a progresar, vamos a crecer y vamos a prosperar, porque este 2024 vamos a trabajar en unidad. Vamos a trabajar en unidad. Vamos a ser uno. Amén. El problema es que el principio de la unidad no solo lo conoce Dios, sino también el diablo. El principio de la unidad es tan viejo, pero tan importante, que no solo lo conoce Dios, sino también lo conoce el diablo. Es por eso que una de sus estrategias más antiguas, pero también más efectivas, para detener, para debilitar a la iglesia, es dividirla. Así que por siglos, la estrategia del enemigo para debilitarnos es justamente dividirnos. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 17. Poderoso, poderoso texto del Nuevo Testamento. Leímos un pasaje en el Antiguo Testamento, pero si vamos a los evangelios, vemos que este principio bíblico se repite. Mira lo que dice Lucas 11, 17. Dice, Jesús conocía sus pensamientos. Así que dijo, estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Un reino dividido está condenado al fracaso. Y añade, una familia dividida por peleas se desintegrará. Jesús nos advirtió que un país o un reino dividido está condenado a fracasar. Y una familia dividida está condenada a desintegrarse o desaparecer. Por lo tanto, si tú quieres no solo permanecer, sino crecer el 2024, necesitas trabajar en la unidad. Uy, eso no me lo escuchó nadie. A ver, una vez más. Necesitas trabajar en la unidad. Porque un matrimonio unido crece. Una familia unida crece. Una iglesia unida crece. Una empresa unida crece. Donde tú quieras ver crecimiento, primero tienes que trabajar en la unidad. Donde tú quieras ver crecimiento, primero tienes que trabajar en unidad. Porque crecimiento es una consecuencia a la unidad. Una vez más, crecimiento es una consecuencia a la unidad. Es más, si tú te das cuenta, aún en el matrimonio, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Dios? Ya no van a ser dos, sino que ahora van a ser uno. Ahora van a tener que trabajar en unidad. Así que tanto la familia sanguínea, el matrimonio, la familia, como la iglesia, la familia de fe, si quiere ver crecimiento, primero tienen que ser uno. Primero tienen que trabajar en unidad. Amén.
Juan 17, un texto conocido. En el libro de Juan, capítulo 17, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, nos narra quizás una de las últimas oraciones de Jesús antes de ser encarcelado, torturado y crucificado. Y no voy a tener tiempo de leer todo el capítulo, sin embargo creo que voy a leer el extracto más importante. Así que vamos a Juan 17, 20 al 23. Dice así: no pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús estaba hablando de ti. Jesús estaba hablando de ti. No solamente por estos, no solamente por los 12, no solo por aquellos que son cercanos, sino por todos aquellos que creerán el mensaje. ¿Cuántos de ustedes han creído el mensaje? Entonces esta oración Jesús la estaba haciendo por ti. ¿Y qué estaba orando Jesús por ti? Dice: te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria para que tú me diste, para que sean, una vez más, para que sean uno. Todos digan bien fuerte: uno. Como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El apóstol Juan es el autor, obviamente, de este evangelio que lleva su nombre, y esta es la oración. El apóstol narra la oración que Jesús hace momentos antes, en realidad, de ser arrestado y empezar su vía crucis a la cruz. Entonces esta no es una oración más de Jesús. Esta es una oración muy importante de Jesús. Pero el centro de la oración, el enfoque de la oración, el tema principal de la oración fue la unidad. Y hasta en 5 oportunidades en todo el capítulo, Jesús pide: Padre, que sean uno. Padre, que tengan unidad. Padre, que sean uno. Padre, que tengan unidad. Padre, que sean uno. Padre, que tengan unidad. Una y otra vez Jesús pidió lo mismo. Creo que esto nos deja claro la importancia de la unidad. Creo que este es un mensaje claro para todos nosotros, que dentro de todas las cosas que Jesús podía pedir por nosotros, no pidió por poder, no pidió por provisión, no pidió por dirección, pidió por unidad. Que sean uno. Porque él sabía que si éramos uno, íbamos a tener poder, iba a haber provisión, iba a haber dirección. Los discípulos entendieron: antes de ganar las multitudes tenemos que ser uno. Antes de ser 12 tenemos que ser uno. Antes de ganar los miles tenemos que trabajar en la unidad. No es opcional para Jesús, es vital. Es vital para crecer, es vital para permanecer, es vital para estar firmes. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos estar unidos. Entonces, la pregunta que surge, o las dos preguntas que surgen es: primero, ¿estamos siendo parte de la respuesta a la oración de Jesús? ¿Estamos siendo parte de la respuesta
tú y yo somos parte de aquellos que está procurando la unidad? ¿O somos parte de la razón por la cual Jesús oró? Porque si oró por esto, es porque desde ese tiempo no había unidad. Entonces, ¿estamos siendo parte de la razón o parte de la respuesta a la oración? Ese silencio me preocupa. ¿Cuántos aquí son parte de la respuesta? Buenísimo por esos 3 que buscan la unidad. Porque si no eres parte, acá no hay una tierra neutral. O estás siendo parte de la respuesta o eres la razón por la cual Jesús oró. Ahora, la oración de Jesús en Juan 17 nos enseña 3 verdades bíblicas. Me gustaría que las anotes. Lo primero, la unidad no es fácil. Primera verdad, la unidad no es. Si la unidad sería fácil, Jesús no hubiera tenido que orar por unidad. Si la unidad sería cosa de suerte, de azar, sería automática, entonces Jesús no hubiera tenido que repetir una y otra vez la misma oración en un solo capítulo. Señor, que sean uno. Señor, que tengan unidad. La unidad no es fácil. Efesios 4, versículo 3 dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la creciente iglesia de Efesios, le dice, esfuércense. Dile a la persona que está a tu lado, esfuérzate. Dile que está al otro lado, esfuérzate. Esfuércense por mantener la unidad. Noten, esfuércense por mantener la unidad, creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. Si el apóstol Pablo nos enseña que debemos esforzarnos por mantener la unidad, desde la iglesia primitiva, la unidad fue un desafío. Ya la iglesia de Éfeso, en los primeros años después de Cristo, vivía el desafío de vivir en unidad. Porque la unidad no ha sido fácil, no es fácil y no va a ser fácil. Por eso Pablo dice, esfuérzate. Porque demanda intencionalidad. Porque no es por suerte. Porque demanda esfuerzo, trabajo. ¿Cuántos me están siguiendo? Desde la primera familia, la familia de Adán y Eva y sus hijos, la unidad fue un desafío. Si no, pregúntale a Abel. Para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la unidad fue un desafío. Si no, pregúntale a José y a sus hermanos. Para la iglesia primitiva, la unidad fue un desafío. Si no, pregúntale a Pablo y Bernabé, que se separaron por sus diferencias. La unidad es un desafío. La unidad no es fácil, pero la buena noticia, la unidad es posible. Dije, la unidad es posible. Vamos, si tú crees que la unidad es posible, dale bien fuerte ese aplauso a Jesús. Segundo, primero, la unidad no es fácil. ¿Qué es lo segundo que podemos concluir? ¿Cuál es la segunda gran verdad que nos enseña Pablo? Perdón, que nos enseña Jesús y nos confirma Pablo. Si queremos que la unidad sea posible, la unidad no puede ser tarea de uno, sino el compromiso de todos. Uy, eso me salió tan bien que voy a repetirlo. Si queremos que la unidad, ¿cuántos quieren que la unidad sea posible? La unidad no puede ser la tarea de uno,
sino el compromiso de todos. Y esta es la verdad bíblica. La verdad es, la unidad no es singular. La unidad no es singular. La unidad es plural. Miren que Jesús no le dijo a Pedro, oye Pedro, tienes que ser uno. No le dijo a Juan, oye Juan, tienes que ser uno. Dijo a estos y a todos los que vienen después de estos, Señor, ayúdalos a trabajar en unidad. Porque la unidad no es cuestión de uno, es tarea de todos. No se logra con el trabajo de uno, se logra con el compromiso de todos. Entonces, primero, la unidad no es fácil. Segundo, la unidad no es singular, es plural. Y tercero, la unidad no es uniformidad. La unidad no es uniformidad. Cuando el Señor Jesús oró en Juan 17, no oró para que seamos uniformes, no oró por uniformidad, sino oró por unidad. Y cuando Pablo le escribe a los efesios, no les dice esfuércense en la uniformidad, sino dice esfuércense en mantener la unidad. Gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ser uniformes y ser unidos. Hay una gran diferencia entre uniformidad y unidad. ¿Sabes que somos casi 8 billones? Todos digan 8 billones. Ese número es un número bien grande. 8 billones. Casi 8,000 millones de seres humanos caminando sobre este planeta. Y no hay ninguno que tenga tu misma huella. Ni uno. ¿Sabes qué significa eso? Que somos diferentes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que somos diferentes? Dios no inventó clones. Dios creó personas. Eso quiere decir que eres el único que tiene esa huella en tu pulgar. No hay nadie más que pueda dejar la huella que tú puedes dejar en la humanidad. Y deberías darle gracias a Dios por eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que somos, dile a la persona que está a tu lado, somos diferentes. Dile, mira el que está al otro lado y dile, somos diferentes. Por lo tanto, si somos diferentes, tenemos cada uno características, cualidades, huellas diferentes, es imposible que seamos uniformes. Porque Dios no nos produjo en serie. Cada vez que Dios creó a alguien, rompió el molde. No hay nadie más igual a ti. Amén. La uniformidad, presta atención, la uniformidad tiene que ver con detalles. La unidad tiene que ver con principios. Gran diferencia. Uniformidad tiene que ver con detalles. Unidad tiene que ver con uniformidad tiene que ver con preferencias. Unidad tiene que ver con propósitos. Gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre preferencias y propósitos. Es imposible que en la iglesia todos tengan las mismas preferencias, pero es posible que todos tengamos el mismo propósito. Una vez más, es imposible que todos ustedes tengan las mismas preferencias, pero es posible que todos tengamos el mismo propósito. En Agua Viva, cada uno tiene sus preferencias, pero todos vivimos con los mismos propósitos, con la misma visión, con la misma dirección.
Eso es unidad. Eso es. No somos iguales, somos diferentes, pero vamos caminando en la misma dirección. Caminamos con un mismo propósito. Un ejemplo. No todos tenemos las mismas preferencias musicales. A algunos les gusta cierto tipo de música, a otros les gusta otro tipo de música, a algunos les gusta algunas bandas, a otros les gusta otras bandas. Las preferencias son distintas, son diferentes. Sin embargo, todos tenemos el mismo propósito: adorar a Dios en espíritu y en verdad. En eso estamos unidos. En eso estamos unidos. Si se están dando cuenta la gran diferencia entre preferencias y propósitos, no nos vamos a enfocar a todos tener la misma preferencia, porque eso sería que tendríamos que ser clones, que todos tendríamos que pensar igual, que todos tendríamos que tener la misma huella. Pero donde sí nos vamos a enfocar es estar unidos, tener los mismos principios, tener los mismos valores, tener el mismo propósito. Dale bien fuerte ese aplauso a Jesús. No, más fuerte, más fuerte. Si es para el Rey, si es para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Entonces, escribe esto, esto es importante. Si queremos ver unidad, debemos poner los propósitos de la iglesia por encima de mis preferencias. Uy, una vez más. Eso cuando yo lo escribí pensé que ustedes iban a explotar en amén. Así que lo voy a volver a decir para ver si no lo dije tan bien. Si queremos ver unidad, debemos poner los propósitos de la iglesia por encima de mis preferencias personales. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice: me voy de la iglesia porque no me gusta la música. No entendiste su unidad. No entendiste su unidad. Porque propósito es más importante que preferencia. No me voy del servicio porque ese predicador no me gusta. Voy a venir solamente cuando venga tal pastor. No entendiste unidad. Unidad es propósito por encima de preferencia. Predique quien predique, cante quien cante, se vistan como se vistan, eso es indistinto. Nosotros vamos a congregar, nosotros vamos a servir, nosotros vamos a liderar, nosotros vamos a cumplir la gran comisión, porque ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Amén. Entonces, ¿cómo desarrollar una cultura de unidad? Ya sea en mi familia, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi equipo, ya sea en la iglesia. ¿Cómo puedo yo ser parte de la respuesta de Jesús a la oración de Jesús en Juan 17? ¿Cuántos quieren ser parte de la respuesta? Ok, entonces presta atención. Primero, colaboración sobre cancelación. Debemos cultivar una cultura de colaboración y no de cancelación. Hoy está de moda este término, la cultura de cancelación. Sin embargo, no es algo nuevo. Se remonta desde el tiempo de los nazis. Y fue la cultura que implementaron los nazis para sabotear a los judíos. Así que desde mediados del siglo pasado o aún antes, ya esto era una cultura en medio de la Alemania nazi. Y esta cultura se caracteriza porque trata de sabotear,
de boicotear a alguien que piense, hable o actúe de manera diferente al resto. Entonces, como no piensan como yo, como no hablan como yo, como no tienen la misma doctrina que yo, entonces los saboteo, los boicoteo, los juzgo, los critico, los pisoteo. Estás trabajando en el mismo espíritu que funcionó en los nazis. Una cultura de cancelación. Y si tú estás provocando que toda la gente en tu grupo, red, iglesia, todos tienen que pensar igual, todos tienen que creer lo mismo, todos tienen que hacer lo mismo, entonces tú lo que tienes no es una iglesia, sino una secta. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta y aplicamos esta misma cultura que le aplicaron los nazis a los judíos, se la aplicamos a otros hermanos, a otras redes o a otros ministerios que hacen las cosas de manera diferente a la mía. Pero yo quiero animarlos, Agua Viva, a no tener una cultura de cancelación, sino a tener una cultura de colaboración. Uy, eso merecía un mejor amén, ¿eh? Los que no están aplaudiendo me están cancelando la charla, me están saboteando el mensaje. Mira lo que dice, voy a darles algunos puntos de Romanos 12 con respecto a qué cosas nos pueden ayudar a fomentar la unidad. Pablo le escribió a la iglesia en Roma y le dice lo siguiente, en el libro de Romanos 12, verso 13, dice: cuando vean a algún hermano, escuchen, cuando vean a algún hermano en necesidad. ¿Cuántos han visto a alguien en necesidad? ¿Qué han hecho? Porque mira lo que dice Pablo. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo. ¿Qué tienen que hacer? Corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesiten. Es bien interesante el énfasis del autor, en este caso el apóstol Pablo, cuando se trata de la ayuda al prójimo, de la ayuda al hermano, de la ayuda al compañero de fe. Porque no dice oren, no dice piensen, no dice ayunen, dice corran. Es decir, nos da un sentido de urgencia. Cuando veas una necesidad, corre. Cuando veas a alguien en necesidad, corre a ayudarlo. Cuando veas a una persona desanimada, corre a animarlo. Cuando veas a una persona triste, corre a consolarlo. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. Amén. Si queremos ver unidad, vamos a necesitar desarrollar una cultura de colaboración. De colaboración. La colaboración es tan importante que hasta en 59 oportunidades, dependiendo de las diferentes traducciones que tenemos hoy en día, pueden ser más o menos. Pero digamos, al menos en 59 oportunidades, tú vas a encontrar la frase los unos por los otros. Deben ayudarse los unos a los otros. Deben apoyarse los unos. Deben servirse los unos. Deben fortalecerse los unos. Deben soportarse los unos. Deben amarse los unos. Deben perdonarse los unos. Iglesia, nos necesitamos unos. Necesitamos desarrollar un espíritu de colaboración, no de cancelación. Amén. Segundo, una cultura de celebración, no de murmuración.
Romanos, ese mismo capítulo 12, leímos el verso 14. Entonces esta es una continuidad, lo que te habla que estamos hablando de un mismo tema, en un mismo sentir, ¿ok? Leímos el verso 13, perdón, ahora vamos a leer el verso 15. Dice, si alguien se alegra, mira a la persona que está a tu lado a ver si está alegre. En algunos casos chequen también si está despierto. Algunos se han dormido pero con la sonrisa así para... Ok. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Amén. Si queremos ver unidad, si queremos ser parte de la respuesta de Jesús, o la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, tenemos que fomentar, cultivar la celebración, no la murmuración. Tenemos que alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Tenemos que aprender a celebrar las victorias de otros. Si una red crece, la iglesia crece. Si una sede crece, la iglesia crece. Si un pastor crece, la iglesia crece. Si una iglesia se abre, la iglesia avanza. Y si la iglesia avanza, el reino de Dios en esta tierra avanza. Por eso tenemos que tener una cultura de celebración. Y para eso es indispensable vernos con ojos de gracia y no con lentes de juicio. Amén. Y finalmente, humildad sobre ego. Humildad sobre ego. En este mismo sentir, Pablo termina añadiendo: vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. Y no se hagan los que saben todo. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles bien a todos. ¿Qué tal? Si queremos caminar, ¿cuántos quieren caminar en unidad? Primero tienes que caminar en humildad. Si quieres caminar en unidad, primero tienes que caminar en humildad. Porque muchas veces el peor enemigo de la unidad no es el diablo, es tu ego. El ego trae división. Si no, acuérdate de Lucifer. Antes de dividir el cielo y llevarse una tercera parte, lo que vino en su corazón fue ego, orgullo, soberbia, arrogancia. Y la Biblia lo dice claramente: antes de la caída, el orgullo. Antes de la caída, el orgullo. Si queremos caminar en unidad, por lo tanto, tenemos que aprender a caminar en humildad. Vamos a orar. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a hacer la respuesta a tu oración. Ayúdanos, Señor, a caminar en unidad. Ayúdanos a ser uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de la serie Crecer. Dios los bendiga.